Hola, bienvenidos a este su espacio. Mi nombre es Sofía Salamea El mío, Alicia Lencastro. y esto es Anatomía del Tabú. Tabú. Bueno, hoy venimos con el mejor de los ánimos y con un tema que les interesa a todos los treintones y los que están cerca de llegar a los 30. Porque para los que no saben, la Ali y yo ya estamos en el tercer piso. Sí, qué denso. Yo sé que ustedes no se imaginaban eso, pero ya estamos en el tercer piso. Qué denso, cómo pasa el tiempo. Y bueno, como les dije a Sofi, es un tema que creo que nos identifica mucho, particularmente a nosotras, o creo que en general hay Yo gente que creo que también atraviesa a por nuestra eso. generación Ajá, le está pasando mucho actualmente. Y bueno, hoy les vamos a hablar acerca de lo difícil que es formalizar una relación a los 30. qué fuerte. ¿Y qué piensan ustedes también? Porque es importante saber cuál es su opinión acerca de esto. Cuéntanos, Dali. ¿Qué te cuento, Sofi? ¿Para ti ha sido difícil formalizar una relación? Creo que sí, sí ha sido difícil hoy por hoy. Creo tal vez porque estoy en una posición distinta y como hablábamos tras cámaras, cuando uno está en los 20 los intereses son otros, la forma de socializar es otra, el vínculo es otro, o sea, realmente la forma en la que conectamos es, creo que hasta un poco más inconsciente que cuando estamos en los 30 porque ya en los 30 son más, no sé, tienes ese despertar, en mi caso al menos ha sido así. Y sí creo que ha sido complicado como congeniar con alguien. No sé si a ti te pasa lo mismo. Sí, yo realmente creo que los 20 es la etapa de experimentar, la etapa de vivir Total. relaciones más superficiales y divertirse un Aprender poco, también. aprender. Pero ya cuando llegas a los 30, tu perspectiva del amor cambia totalmente. Entonces, creo que eso es algo importantísimo. Y justamente tengo muchas amigas y amigos que me dicen es que no llega la persona correcta. Y claro, son gente de 30 años, ¿no? Que no llega la persona correcta, que están buscando ya ya no pasar el rato, sino tener una relación formal. Y por eso mismo hemos decidido hacer este capítulo, porque creo que tenemos muchas incógnitas por resolver a través de esto. Sí, bueno, y como ya mencionabas, como yo también mencioné anteriormente, creo que los 20 es una edad, creo que también en la que tú atraviesas un autodescubrimiento y vas cachando muchas cosas de ti, vas poniendo ciertas cosas en su lugar. Bueno, no tiene que ser así o no todos lo atraviesan de la misma forma, pero al menos creo que para mí fue eso, ¿no? Bueno, yo fui mamá a los 23 años, entonces me revoloteé más todavía, pero creo que los intereses y la forma en la que conectabas era completamente distinta. Creo que hoy, por eso es más difícil concretar algo o formar algo porque tu nivel de conciencia es mayor y creo que tus expectativas son completamente diferentes, ¿no? Y ahí es que también tenemos que hacer un autoanálisis, porque a veces esas expectativas es una forma de autosabotearnos, ¿no? De decir, los no negociables, ¿no? Quiero como que tengo esto muy marcado, pero a veces es una forma de tal vez no sentirte vulnerable y no atravesar por ese compromiso que a la larga quieres construir. Entonces sí es como complejo. Pero bueno, yo creo que una diferencia principal entre los 20 y los 30 es que a los 20 no necesariamente buscas compromiso. Claro. Y claro, bueno, depende mucho de las etapas en las que estés viviendo, porque como tú dices, tú fuiste mamá joven, a los 23. Qué denso. En cambio, yo, Adolescente. embarazo adolescente, Ajá, ahora es un literal. embarazo adolescente. Sí. Ajá. Entonces, sí, en cambio, yo que no soy mamá y atravesé toda mi etapa de los 20, para mí era joda, diversión, salir con mis amigos eh, y cosas así. O sea, realmente no buscaba una relación estable y conocí a mucha gente en ese proceso y eso me ha ayudado a madurar un montón y a saber qué es lo que quiero realmente en mi vida actualmente en los 30, ¿no? Qué denso. Es justo lo que acabas de decir. Cómo lo vivimos desde posiciones o roles completamente distintos, ¿no? Porque claro, a mí me pasó lo contrario, como que a partir de mis 26, 27, yo empecé a vive la vida loca. Claro, porque a mis 23, imagínate, yo estaba
resolviendo mi vida, intentando resolver la de mi hija, como intentando existir y no cachaba y también como pausarme mucho en esto de vivir, de experimentar justamente lo que tú estabas haciendo en esos 20, yo también lo estaba haciendo, pero obviamente tuve que frenar toda esa exploración y todo lo que atravesaba en ese momento porque desempeñaba mi maternidad. Entonces ya después yo retomé como eso que no había podido vivirlo de forma completa, como a mis 26, 27 años, creo yo. Y empecé a explorar justo lo que tú ya exploraste antes, yo recién empecé a explorar y creo que esas etapas son súper importantes. O sea, en serio, recomiendo no saltarte. O sea, ajá, qué importante que es. Sí, pero también es importante explorar. recalcar que cada quien tiene su proceso y que el proceso de Exacto. cada uno es totalmente válido, ¿no? Y distinto al otro. O Ajá, sea, en nuestro caso, por ejemplo, yo tuve que frenar porque fui mamá. En tu caso, tú tuviste como la oportunidad de vivirlo y es algo que te sí, sirvió y a yo más ti. bien como hasta los 27 era la locura de salir, de farrear, de mucharme con cualquiera. Tú que estás viendo. ¿Tú qué estás haciendo esto? Pero sí, o sea, esa fue mi etapa. En cambio, tú imagínate, a partir de los 27 empezaste Claro, recién a vivirlo. a vivir. Ajá, a vivir, no, mentira. No, y aparte, imagínate después de eso, yo, bueno, yo terminé mi relación y aparte yo había tenido solo un novio, entonces, no, era más, o sea, yo necesitaba explorar, necesitaba vivir otras cosas. Entonces, claro que como dice Sofi, es importante, ¿no? Cada uno tiene su proceso, ¿no? Y no necesariamente tienes que transitarlo como nosotras lo transitamos. Sí, exactamente. Y justo ahí quería preguntarte el tema de la presión social, cómo tú lo viviste, porque vivimos muchísimo eso de la presión social en las parejas, que la familia te dice, mijita, pero ya se está quedando, ya va a vestir santos, que es una frase muy típica que tenemos. ¿Y cómo viviste tú? ¿Cómo lo vivo, querrás ¿Cómo decir? lo vives hasta ahora? Ajá, Pero ¿cómo lo porque viviste también en esa época, creo que siendo en esa mamá? época no lo viví tanto, ¿verdad? Porque, bueno, más bien por parte, como familia muy, muy cercana a mí, como mi núcleo familiar, mis hermanos, mi mamá. Por ejemplo, mi mamá cuando yo me embaracé fue no te casas ni loca. O sea, tú no te vas a casar Qué hasta que linda esa termines, mamá. ajá, hasta que termines la U, porque yo sí quería, cachas. O sea, yo toda enamorada, que sí, que me voy a casar, que ni sé qué, que voy a formalizar. Mi mamá dijo, estás loca. Me dijo, no. O sea, tú tienes que acabar tu carrera y de ahí lo que tú quieras. Y qué sabia, por favor, escuchen a sus mamás. Bueno, no siempre, pero qué sabia que fue en ese momento para mí, porque literalmente me rescató, me salvó. Entonces fue súper importante escucharle. Y respecto a la presión social, en ese momento como que no había mucho en ese tema, pero siento que hoy hay un poquito más. Y bueno, como te decía, miembros cercanos a mi familia no, porque ellos como que tienen muy claro la forma en la que vivo, la forma en la que pienso, tal vez, mis objetivos, mis anhelos, entonces no hay tanta esa presión, tal vez como por ahí de algún tío, ¿no? Que sí, siempre hay uno, y siempre es el mismo, ¿no? Es por ahí algún desubicado, ¿no? Y digo desubicado no porque tengan una mala intención, pero sí, o sea, siempre hay un comentario que nada que ver, ¿no? Entonces, sí siento que es como, ¿y qué fue, no? Como, y ya tienes hija y es como, ¿y? ¿Y qué pasa? O sea, sí, pero no tengo apuro. Sí, quiero vivirlo en algún momento, pero no tengo ese afán. Y creo que en mi caso, y por eso me gusta que podamos tener este diálogo, porque son dos vivencias y dos posiciones completamente distintas. Sophie no es mamá, Sophie transita como esta parte de una forma muy, muy de ella. Y yo lo transito de forma muy distinta al tener una hija. Entonces sí siento que a mí me cuesta mucho como comprometerme o no sé, llegar a algo más estable o construir algo más armonioso, algo más para mí, porque no solo pienso en mí, sino que pienso en mi hija y digo, ok, ¿cómo lo va a vivir ella? ¿Qué sensación va a tener? ¿Cómo va a ser para ella? Entonces, creo que tal vez esa mirada o esa perspectiva o el juicio social que puede existir más está enfocado en, ¿y tu hija? O sea, como que ya tienes que formalizar porque tu hija tiene que, la típica, ¿no? Crecer en un hogar No tener conformado. una figura paterna. Ajá. Pero ella tiene una Ajá, figura paterna, entonces locos, no necesitas no necesita, estar en pareja exacto. para que tenga una figura paterna. Exacto, entonces como que
Sí me ha costado, pero creo que ahora respondo mucho mejor a esas cosas que antes, porque antes siento que estaba como más a la defensiva. Entonces, sí existe esa presión, pero creo que puedo lidiar mejor con ello. Como digo, nunca falta, ¿no? El desubicado o desubicada, pero hay que también Yo creo, instruirles un poco. yo sí creo que por mi lado, sí, o sea, no ha habido directamente presión social porque yo soy bien clara con lo que yo quiero. Entonces, yo sí soy bien tajante cuando me hacen ese tipo de comentarios. Pero yo sí vengo de una familia bastante conservadora, entonces no faltan los comentarios, ¿no? Sí, siempre Ajá. pasa. Incluso Pasa. el otro día alguien de mi familia me dijo, pero ya, o sea, es que ya no estás en edad para tener hijos. Loco, hay gente que tiene hijos a los 45. Entonces, Entonces, acá es ajá. como, Y es tampoco relativo. es algo que está dentro de mis objetivos en este momento. Entonces, sí, sí hay este tipo de comentarios y creo que muchas veces la presión social y la familia influyen un montón. Cuando no tienes un carácter y una personalidad bien formada, sí influyen mucho. O cuando eres muy Sí. influenciable. Creo que más bien tiene relación a que tal vez estás recién transitando ese autodescubrimiento o no tienes muy claro tus objetivos o lo que tú quieres. Tal vez en este momento no te resuena ser mamá, pero es un deseo que tienes ahí. Ujú. Sí, tal vez no quieres ahorita ya en tu presente ser mamá, pero es un deseo que está ahí. Entonces es Ajá. como que también te va resonando ciertos discursos y de alguna forma te duele, ¿no? De alguna forma te molesta o por ahí te desacomoda algo y reaccionas como de esa forma, ¿no? Entonces yo he aprendido también a soltar, a no necesariamente tener que explicar el por qué o lo que quieres, como no hay punto, o sea, no tengo por qué darte explicaciones del por qué no tengo una pareja ahora o del por qué no he construido algo, o sea, personas cercanas a mí, obviamente, pero si no, no tengo por qué. Y por último, si quieres pensar que me voy a quedar así o que no, es tu mambo, ¿cachas? Ujú. Entonces, como soltar eso también, estás en el derecho de pensar lo que te plazca y es tu mambo, ¿cachas? Entonces, es eso. Bueno, Ali, y ahora ya hemos hablado de relaciones, pero yo también quiero tocar un tema que creo que influye muchísimo en el hecho de no formalizar una relación a los 30 y es del disfrute de la soltería. Ay, eso me pasa. A Yo todas. identificada. A mí también me pasa mucho eso, Sí, un montón. pero sí, o sea, aquí no es que queremos idealizar ni romantizar la No. soltería, Ujú. pero sí queremos conversarles desde nuestra perspectiva cómo hemos vivido el tema de la soltería. Creo que, a ver, creo que antes, no sé si ustedes lo han palpado así, lo han atravesado, pero antes yo sentía la soltería como un limbo, ¿sí? Como esto de, como que transitaba la soltería con mucha angustia, con mucha desesperación, como que, y ahora ya me toca estar sola, ¿me cachas? Entonces, creo que ahora la soltería es un periodo conquistado. O sea, ahora es como yo al menos me siento recontra, hiper, que bien sola. Y esa es una realidad que me ha costado asumir y que obviamente tengo que trabajar, porque ahí donde me ven ya sé que por ahí va a salir alguien, pero es que es psicóloga, sí, pero antes de ser psicóloga soy humana, entonces obviamente tengo que atravesar procesos que todo el mundo atraviesa. Entonces, imagínate, en mi caso, yo vengo de una relación de 10 años, o sea, es un canal de tiempo, entonces al estar tanto tiempo con una persona, yo no me conocía sola. Yo no me transitaba sola. O sea, no me percibía sola. Es más, cuando yo estaba en la relación y pensaba en estar sola, a mí me generaba mucha angustia, me generaba mucha ansiedad. Decir, hijo de madre, qué duro que debe ser. Claro, porque me acostumbré a estar con una persona durante 10 años. Entonces, cuando ya empecé a transitar mi soltería, que hoy te digo, ya llevo como 5 años sola, para mí ha sido una experiencia hermosa, o sea, he aprendido a estar sola, pago mis cuentas, hago mis rutinas, tengo como todo muy así con mi hija, entonces es como que me siento bien, me siento súper estable, o sea, es como que todo está en orden, ¿me cachas? Y a veces nos autosaboteamos, o sea, sin querer queriendo, porque por querer permanecer en esa zona de confort, no nos arriesgamos a la vulnerabilidad o nos cuesta vernos en A mí esa me pasa posición mucho eso. también. Ajá. ¿Y cómo lo vives tú desde no tener hijos, por ejemplo? Por ejemplo, para mí la soledad, yo creo que yo sí he valorado mucho mi soledad desde
los 26 años más o menos. ¿Ya? Yo también estuve con una pareja 7 años y Las dos. yo así arrepentida, ¿no? Ajá. No, realmente no me arrepiento porque lo que viví, o sea, fue para, Es parte de ajá, también. es parte del aprendizaje. Sí. Pero, pero sí, o sea, mi mamá siempre dice una cosa que es como, yo les transmití tanto el placer de estar solos, porque mi mamá está sola y Ujú. disfruta muchísimo su soltería. em, Está soltera. No Está sola. soltera, Ajá. ajá, soltera no sola. Ajá, disfruta muchísimo su soltería y dice, siempre nos dice, yo les transmití tanto ese amor por la soltería que ahora me preocupa que no lleguen a tener una pareja porque pones como muchos estándares, porque no quieres que rompan con todo lo que tú has construido, ¿no? No quieres a Claro. alguien que llegue a, que sea algo disruptivo en tu vida. Pero la verdad es eso, que al construir algo con alguien, vas a tener que ser vulnerable y muchos se esconden bajo el discurso y me incluyo a veces, de, ¿sabes qué? No, no quiero tener algo, como que no quiero construir algo con alguien porque prefiero mi tranquilidad. O sea, la tranquilidad no va a existir siempre, no es un estado permanente. Entonces, cuando tú estás en esta interacción o estás por construir un vínculo, tienes que arriesgarte a la vulnerabilidad, a ser vulnerable, a que esa tranquilidad posiblemente no permanezca. O esto de he escuchado mucho como que si no me suma, que ni sé qué, es que se vaya. Y es como no necesariamente va a venir Entonces, siempre a sí, no, sumar. si no me sumas, no, o sea, yo sí pasé mucho tiempo por esa etapa y era como si las personas se vuelven descartables. Entonces, creo que llegué a un punto en el que dije, no, o sea, me estoy autosaboteando, no estoy dejando que nadie entre a mi vida porque estoy poniendo como ese escudo por no Súper perder mi fuerte, claro. tranquilidad, porque no sea una persona que me suma, le veía defectos de todo y de nada. Entonces, Entonces construimos una muralla construimos, realmente. exacto, pero últimamente, yo creo que en los últimos 2 años he empezado a soltar eso y estoy siendo vulnerable y me estoy abriendo a conocer gente, no necesariamente para tener una pareja, pero sí ya abro esas puertas para que entren y me conozcan. Claro, porque a veces pensamos que lo mejor es seguir toda la vida con esa muralla y esa muralla te pasa factura, quieras o no, o sea, en algún punto, ¿no? Y Sí. está disfrazada de la estabilidad emocional, o sea, o la independencia emocional, pero no tiene que ver mucho con eso, tiene que ver también con la oportunidad de darte de ser vulnerable, de que cuando tú construyes una relación vas a tener que sacrificar ciertas cosas de tu libertad o de tu soltería como tal. Entonces, sí, o sea, creo que en mi caso, como te decía antes, me cuesta mucho que me saquen de esa zona porque me ha costado construirla. O sea, estar en el punto en donde disfruto de mi hija, disfruto de mi tranquilidad, tenemos nuestras rutinas, tenemos como todo así bien plasmado, Estar bien en esa organizado. comodidad. Exacto, es como que alguien venga a ser parte de, que obviamente en algún punto va a llegar y lo anhelo de todo corazón, pero siento que me cuesta todavía salir y es algo en lo que sigo trabajando. Sí. Bueno, y hablando de esto, yo sí pienso que muchas veces el tema de los no negociables también es algo que genera muchísimo el autosabotaje y que Sí. evita que estabilices una relación, por así decirlo. ¿Cuáles serían tus no negociables? Hijo, me acabas de hacer una pregunta densa porque te soy muy honesta, es como, no lo tengo muy claro todavía. O sea, es algo que todavía estoy en aprendizaje o en transición y no es algo que tengo muy claro. Creo que tiene que ver con un proceso muy personal. Es como que antes tenía muy claro esto de los no negociables, pero después como que me cuestioné a mí misma, ¿no? Esto de, ¿y qué tan viables son tus no negociables? O sea, ¿a qué están respondiendo tus no negociables? Entonces, siento que todavía estoy en proceso de descubrirlos o de tenerlos como más claro, pero creo que un no negociable que ahora me resuena mucho con lo que vivo, con lo que soy y con lo que quiero es la responsabilidad afectiva. O sea, para mí es como
súper importante que sea responsable afectivamente. Y se habla mucho de la responsabilidad afectiva. No sé si puedes explicarnos un poquito de qué se trata la responsabilidad afectiva. La responsabilidad afectiva hace referencia básicamente a que tu forma de actuar, tu forma de hacer las cosas, la forma en la que piensas, en la que te diriges, tiene un resultado en la otra persona, ¿sí? Entonces, ser coherente y ser sobre todo consciente con la responsabilidad que tienes al transmitir lo que tú de verdad sientes y no algo innecesariamente solo por conseguir un objetivo, eso es responsabilidad afectiva. Saber que lo que yo pienso, que lo que yo te voy a decir tiene una consecuencia en ti, tiene un peso, ¿sí? Y no solo decirlo con un objetivo propio, con un interés que hace resonancia solo a lo que yo quiero, ¿sí? Más allá de cómo tú te sientas, más allá de si tú te ilusionas. Y bueno, aquí vienen un montón de interacciones más psicológicas que entran en el proceso, pero es eso básicamente, o sea, ser consciente de lo que yo pienso, opino, siento, tiene también una consecuencia en el otro. Exactamente. Yo creo que yo sí he tenido muy definidos mis no negociables y entre eso está la comunicación y la honestidad. Y me ha pasado mucho que hubo un tiempo que dejé de salir, o sea, me tomé una pausa con el tema de las citas ¿Ya? porque pensaba que había un problema en mí al ser honesta y al ser comunicativa. Entonces, yo sí soy súper directo, o sea, ¿qué quieres? Ok, no estamos en la misma línea, perfecto, Chao. hasta ahí, ajá. Y claro, me costó mucho retomar justamente el tema de las citas y sobre todo, por ejemplo, yo utilizo Bumble, entonces hay muchas personas que utilizan esta aplicación actualmente y claro, sí he pensado en que las personas, como dije antes, se vuelven descartables, porque prácticamente estás eligiendo. Pero también yo creo que Bumble es una aplicación que nos ha ayudado a no solo conocer parejas, sino a conocer gente en general. O sea, yo ahorita que hablas de eso, creo que sí es un no negociable importante y otro que se me viene mucho son los límites, Ujú. que es algo que a mí me costaba y me sigue costando, creo, poner, porque al menos en las relaciones que he tenido anteriormente, era algo que a mí me costaba mucho diferenciar, pero por procesos internos míos. ¿Me explico? Entonces, es como ahora entender que sí quiero establecer en mi próxima relación límites sanos. O sea, que no tienen que ver con necesariamente que no te quiera, que no te ame, que no. Tiene que ver con lo que me hace bien a mí como Alicia. Entonces, creo que ese sería también un no negociable para mí dentro de un compromiso. Claro, yo creo que para mí también la estabilidad emocional es algo muy Ujú. importante. Entonces, como lo he dicho, yo siempre soy súper clara. A veces creo que demasiado directa, peco de directa, Confirmo. pero ya entendí y llegué al punto en el que entendí que la persona que llegue a mi vida me va a aceptar con esas cosas, porque muchas veces nos culpabilizamos mucho y sobre todo creo que pasa más en las mujeres, que nos culpabilizamos muchísimo por cómo soy. Algo está mal en mí, por eso la gente por eso esta persona no es parte de mi vida. Y sobre todo con el tema de las citas, ¿no? Cuando tienes varias citas fallidas, empiezas a pensar que algo está mal en ti, cuando Sí, realmente no es así. no, no hace, claro, no hace referencia a eso, sino tal vez a esa persona. O sea, obviamente tienes que hacer un análisis también, no es que siempre tú vas a estar bien en todo, pero Ujú. sí es importante también no adquirir como una responsabilidad que no te compete, como, es que el problema soy yo, es como que la falla está en mí. No necesariamente. Sí es importante que hagas una introspección, porque el cuestionamiento siempre va a ser una herramienta muy positiva y que te ayuda también, pero no siempre atribuirle a que tengo una falla, tengo yo qué sé, como tú dices, una cita fallida y el problema soy yo. Y sí, sí es verdad, ¿sabes? Creo que los hombres también lo transitan de una forma diferente, pero creo que Deberíamos de invitarle a un finalmente, hombre para una segunda parte. sí, ajá, para ver cómo ellos lo transitan. Es Ajá. verdad, porque hay hombres también que, yo he topado con muchos hombres que me dicen, oye, ya quiero algo serio, quiero algo bonito, quiero esto. Y no empata.
tú eres mi pana, no hay cómo. Pero sí sería bueno como ver la Sí, perspectiva ver desde el otro de lado, un hombre. porque incluso muchas veces te muestras de una forma que no es frente a la persona Ujú. y el rato del rato ya sacas todo, ¿no? Como el tema de la intensidad que justamente hablábamos con la Ali, porque Sí. no necesariamente tienes que ocultar esa intensidad, pero depende, ¿no? Depende Depende de mucho cómo, de claro, cómo la lleves. es como cuando hablábamos de la responsabilidad afectiva y te decía que era como ser conscientes del impacto emocional que tienen nuestras acciones en los demás. Entonces, también saber si esa intensidad le genera malestar a la otra persona, ¿no? Porque, bueno, primero creo que hay que tener claro qué es intensidad, ¿no? Porque sí hay niveles y niveles y, por ejemplo, en mi caso, yo creo que en mis 20 sí era muy así como intensa en amar y hoy miro atrás y digo, así como, bien, no, Pobrecito. mierda, sí, ¿qué hice? No, mentira. Pero claro, vivía el amor de una forma distinta, no tan Ajá. consciente como ahora, ¿no? Y era de las que entregaba todo así, o sea, mal plan. Pero claro, por eso antes dije que un no negociable eran los límites. Y los límites no necesariamente tienen que ver con el otro, sino conmigo mismo. Bueno, Ali, ahora toquemos el tema de las conversaciones incómodas. ¿Qué tan fundamentales e importantes Uy, son las conversaciones incómodas para poder llegar al punto de formalizar una relación? creo que si me preguntas un porcentaje, o sea, es un 1000%. O sea, las Ujú. conversaciones incómodas son recontra, hiper que necesarias. Y no solo hablando de vínculos o de relaciones amorosas, las conversaciones incómodas son necesarias en la mayor parte de nuestros vínculos. Si tú te pones a pensar con una amiga, nosotras hemos tenido un montón de conversaciones incómodas, pero que son necesarias, Sí, porque si no hubiéramos tenido esas conversaciones incómodas, no estuviéramos aquí. tal vez ya no seríamos Ya amigos. no seguiríamos haciendo el podcast. Sí, exactamente. Pero claro, importante eso, o sea, importante saber que las conversaciones incómodas te permiten resolución de conflictos, te permiten dar a notar lo que estás atravesando, ¿sí? Te permite de alguna manera expresar o desahogarte o saber cómo el otro se siente, cuál es la mirada del otro. Porque lo que tú vives, y podemos vivir algo igual, exactamente igual, pero la perspectiva siempre va a ser diferente, porque tú lo vives desde tu experiencia y yo la vivo desde la mía. Ujú. Entonces creo que las conversaciones incómodas lo que hacen es ayudarte a crecer, a poder crecer ese vínculo, sea cual sea el vínculo, de amistad, de relación A amorosa, crecer con tus y padres, o a sea, entender en qué general. quiere la otra persona y cuáles son los Ujú, objetivos de vida también de la otra persona. Porque al estar hablando de formalizar una relación, si esa persona no tiene los mismos objetivos de vida que yo, obviamente no vamos a poder formalizar una relación. Porque no es, por ejemplo, el hecho de tener hijos. total. Supongamos, él no quiere tener hijos, yo sí quiero tener hijos. Entonces, eso va a llevar a un conflicto a futuro. Y muchas veces estamos esperanzados a que las cosas cambien. En el proceso se va a enamorar. Si me quedo No embarazada, se hagan va a enamorar eso, del bebé. no hagan No, eso. eso no va a pasar. Las cosas no van a cambiar. La gente, por eso tiene establecidos sus no negociables. Tengamos claro en algo, muchas veces nosotros no tenemos esas conversaciones incómodas por miedo a que el otro cambie la forma en la que nos mira, por miedo a que el otro ya no quiera estar conmigo, por miedo a que el otro, no sé, simplemente no quiera continuar en un lugar en donde no se siente bien. Pero siendo honestos, lo que estamos es que se alargue ese proceso de sufrimiento, porque al final hay que tener algo muy en claro y es lo que tú decías antes, Sofi. Cuando uno está en pareja, sí, uno construye cosas juntos, se acompañan y bueno, etcétera, todo lo que pasa dentro de una pareja. Pero no puedes desvincular por completo un, un proyecto tuyo de vida. O sea, si los proyectos de vida individuales se ven frustrados en una relación, olvídate, esa relación va a fracasar sí o sí.
O sea, no va a pasar que después se va a olvidar, no va a pasar que después va a cambiar el proyecto que tenía de vida, o sea, no va a pasar así. Y si es que pasa, creo que la relación en algún punto va a estar destinada a fracasar. ¿Por qué? Porque inconscientemente yo siento que no pude realizar mi proyecto de vida o no pude realizarlo, ejercerlo en general por esa persona. Porque tuve que dejar, yo qué sé, tuve que dejar de viajar por casarme o por ser ama de casa. Y a la final, eso es algo que a largo plazo hace fracasar una relación. Entonces, no nos podemos permitir ser incoherentes con nuestro sentido y proyecto de vida. O sea, creo que es importantísimo. Y hoy lo veo mucho más claro. Antes yo como que estaba muy dispuesta a sacrificar algo que yo anhelaba. O terminas adaptándote a la otra persona. Exacto. Porque simplemente no quieres perder. Por miedo. Por miedo a perderle, por miedo a quedarse solo, porque existe muchísimo este tema también. Yo justamente le escuchaba a una amiga que, bueno, ella lleva una relación de más de 6 años. Ella tiene 32 y él tiene 42. Y ella me decía, yo ya quiero formalizar la relación, ya quiero que sea algo más, quiero ver si es que él quiere tener hijos, pero cada que toco el tema, él le va de ese tema. Entonces, yo lo único que le decía era como, ¿qué estás buscando? Si él le va de ese tema, las acciones te están dando la respuesta. Entonces, muchas veces no tenemos que esperar a hablar, porque sí, llegar a la conversación incómoda es importante, pero muchas veces las acciones te demuestran más que las palabras. Claro, hay muchas personas que intentan tener un cierre, por ejemplo, de la forma en la que ellos quieren vivir el cierre. Pero el que te ignore, el que no te hable, el que no te responda, ya es un cierre. Exactamente. Entonces, como tener súper claro eso. Y sí, cuando ustedes quieran como formalizar una relación, que crezcan más a largo plazo, sí es importante primero hacerle sentido a su proyecto de vida, o sea, resonar primero con lo que yo quiero construir individualmente y posteriormente si resonamos en ese aspecto, pues lo seguimos construyendo, pero si es que no, también es respetar lo que tú sientes, lo que tú quieres a largo plazo, entonces sí es importante que podamos hacerle frente así, asertivamente. Y creo que, bueno, a lo largo de este capítulo ya hemos ido mencionando algunas causas o algunas cosas que nos explican por qué no se llega a formalizar exactamente a los 30, pero creo que también estamos viviendo en una era tan tecnológica y de relaciones tan modernas que las relaciones se han vuelto efímeras. Qué fuerte, es que también tiene que ver con todos los cambios que hemos tenido. O sea, por ejemplo, la forma en la que nos relacionábamos más antes era a través de esto, ¿no? Ahora tú mismo, tú acabas de decir, yo tengo, ¿cómo es? Bumble. Ajá. ¿Cómo se dice? Ay, me sentí viejísima. Bumble. Pues que, chicos, yo no sé, pero yo no fluyo en esas aplicaciones. Yo lamentablemente no mismo, no tengo nada en contra, me parece muy bacán y todo, pero yo no fluyo, chicos. No me fluye. Entonces sí, creo que la forma de vincularnos ahora es otra. Ajá. Y eso también ha hecho que el vínculo sea otro, la forma de relacionarnos es completamente distinta y creo que sí, es mucho más efímera en algunos Sí, casos, incluso no en todos. bueno, las relaciones se han vuelto tan superficiales que muchas veces quieren como los beneficios emocionales sin el compromiso. O, Pasa ajá, muchísimo. Antes también pasaba, ¿no? Es más, antes no había ni nombre ni lo identificábamos como ahora. Creo que hoy se hace mucho más visible por el conocimiento que tenemos. Y sí, es algo que pasa muchísimo. Es como querer todo lo que tiene una relación sin ser una relación. por ejemplo, a mí me pasó algo, voy a Exponer. exponerme. A mí me pasó algo con una persona mayor, ya él tiene 45 años, ¿Ya? pero todo era por chat. Y quería que yo esté ahí todos los días contestándole por chat, pero no había esa interacción. Entonces, fue No como se habían que, conocido personalmente. no, o sea, sí nos conocíamos personalmente hace ¿Ya? mucho tiempo, pero,
pero no nos habíamos visto un montón de tiempo, entonces era como, o sea, salgamos, hagamos algo, conozcámonos más. Y claro, era como quiero todos los beneficios de un noviazgo a través de internet, pero no Pero no quiero quiero un noviazgo. comprometerme, pero no quiero un noviazgo. Entonces yo tuve que poner los límites y decir, bueno, no, o sea, hasta aquí llegamos Vale. porque no, yo no estoy dispuesta a tener una relación a través de una pantalla. Entonces sí, o sea, pasa muchísimo y créeme que la gente está tan acostumbrada, incluso hay jóvenes de 17 años que tienen relaciones a larga distancia con gente que ni siquiera conocen Conocen, claro. a través de estos videojuegos o del internet. Entonces, ¿cómo la modernidad ha llevado a que las relaciones ya no sean tan importantes como antes, que no sea importante el compromiso sobre todo? Pausa. Hasta ahí. Mira si es que se está grabando. Sí. Pero mírale si no se pausó. Se está grabando porque ya se hubieran apagado los micrófonos. Pero por si acaso. Total, no se ha grabado nada, dijo. ¿Qué? No, sí se ha grabado. ¡Qué fue puta, Sofía! Y yo creo que no hay compromiso también por la forma en la que nos vinculamos, porque si es que puedes vincularte a través de estas plataformas, ¿sí? Ahí pasa mucho, por ejemplo, lo de ghostear, que sí saben todos lo que es ghost. Sí, tú estás viejita ya. Sí, ya, todos deben saber, no hace falta, chicos, que digan, pero claro, ahí ya tienes, es mucho más visible, ¿me entiendes? Porque estás a través de las plataformas. Ahora creo que hay una razón importante que hay que abordarla y es la sombra del pasado. Creo que muchos, y también me incluyo porque en algún momento puede suceder, sí, y es que muchos tienen miedo a comprometerse por las experiencias previas que tuvieran, ¿no? Miedo a volver a sufrir, miedo a que te traicionen de nuevo, miedo a que no funcione, bueno, o sea, siempre como que tenemos ese fantasma del pasado, esa sombra, que si no fue resuelta por completo, pues estás expuesta a que puedas frenarte, a realmente establecer un compromiso por miedo a que puedas vivir algo similar y atravieses nuevamente por el dolor y atravieses nuevamente por todo ese proceso que es caótico, que sacado la madre. No, que se va a llorar. Empieza a llorar. Sí, pero creo que también es parte de, ¿no? Sí, No poder exactamente. comprometerte. Yo creo que muchas veces queremos el amor y no el compromiso. Ujú. Y bueno, a mí me ha pasado, después de salir de una relación tan caótica y con tanto sufrimiento y dolor, yo sí tenía muchísimo miedo al compromiso y por eso viví mi etapa de locura. Así fue. Entonces sí, pero ahorita, en el momento en el que estoy ahora, es como que ya, ya busco realmente el compromiso, o sea, ya busco algo estable, ya no quiero solo los beneficios de tener un noviazgo, de una relación, sino alguien con quien me vea futuro, con quien comparta los objetivos de vida. Y claro, justamente em, volvemos a esto. Es difícil llegar al compromiso porque actualmente la mayoría de personas estamos tan lastimados y muchas veces no vamos a terapia que eso escucharán. No es una ley, no están obligados a Pero, ir a terapia. pero es importante. O sea, yo creo Sí, que sí, es parte importante. de sanar es importante ir a terapia para que puedas lograr superar todos, como tú dices, la sombra del pasado. Sí, yo creo que es ser consciente también de que todo lo que viví anteriormente es parte de mi pasado y no tiene por qué marcar mi presente. Entonces es como, sí, lo que viví fue duro, pero hace parte de mi historia y no tiene por qué hacer parte de mi presente. Y tener claro eso es importante, ¿no? Nos cuesta como entrar en este compromiso por miedo a ser vulnerables, por miedo a salir también de nuestra zona de confort, de vivir esta soltería plenamente, que es algo que me pasa a mí un montón. Pero es eso, o sea, creo que es atrevernos a que no necesariamente lo que vivimos en el pasado es algo que tiene que marcar tu presente. Sí, yo creo que podemos ir concluyendo. em,
Y creo que formalizar una relación ahora a los 30 ya no solo es cuestión de química o atracción, No, ya no. sino va más allá, es a la estabilidad emocional, a la paz, a tener los mismos objetivos y, y creo que sobre todo, Ya es una elección consciente también. ajá, Es entender algo lo que que, nos merecemos también. sí, o sea, y cuando hablo de una elección consciente es también saber eh, que cuando yo escojo a alguien, que cuando yo decido estar con esa persona, estoy decidiendo ser vulnerable, estoy decidiendo que esa persona también sea parte de mi vida de alguna forma. Y eso implica que esa tranquilidad que en algún punto yo construí o en la que quiero permanecer, se vaya momentáneamente y eso no tiene por qué estar mal, porque es parte de la construcción y el proceso para construir una pareja. Entonces, creo que sí, también es importante indicar que hay muchas cosas que se transitan a partir de la soledad, o sea, hay muchas cosas que aprendemos en nuestra soltería, en nuestra soledad, y hay muchas cosas también que aprendemos en la relación como tal, o sea, en la construcción de una pareja. Hay cosas que son inevitables que tú puedas aprender sola, hay cosas que de ley vas a aprender únicamente cuando estés en una relación. Entonces, abrirte a eso también creo que sería asertivo para todos. Y bueno, So, chicos, vamos concluyendo. Espero que les haya gustado este capítulo. No se olviden de darle like y compartir. Así nos ayudan a crecer en audiencia y que así llegue es. esta información a más personas. Y también me gustaría que pongan aquí abajo en la cajita cuál es su mayor no negociable en una relación. Qué fuerte. Sí, veamos qué pasa. Eso, Bueno, chicos, chicos, gracias. chao, chao. Chau.